misión, ya sea pronto o cuando la vean, que la palabra de Dios siempre es permanente. Amén. Que Dios use esos medios que ha puesto para que donde quiera que estén y tengan acceso a eso, puedan escuchar la palabra que Dios tiene para ellos precisamente en el momento que la estén escuchando. Para nosotros en este momento y para ellos también cuando la escuchen. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. En su primer capítulo y comenzamos a leer a partir del versículo 43. Juan 1:43. Lo tenemos, hermanos. Y la palabra siempre se lee dando honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice el Señor en su palabra, Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita de quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ayúdeme a orar brevemente, hermanos. Sé que ya oramos, pero que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre, en tus manos me pongo, Señor, para que uses mis labios, Señor. Purifícalos con carbón ardiente, Padre Santo. Que sea tu palabra en todo momento, Señor, en ningún momento mi mentalidad, Padre. Que tú limpies mi corazón, Señor, para que sea un vaso transparente, Señor. Y que seas tú la fuente de agua viva, Padre Santo. Llega a los corazones, Señor. Abre los oídos espirituales de aquel que me va a escuchar, amado Padre, que te va a escuchar a través de mí, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria sea al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Regáleme unos momentitos, hermano, porque el tiempo se va a ir rapidito y confiamos que el Señor nos va a hablar en su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Alabado sea el Señor, aleluya. Si le vamos a poner un tema, hermanos, fíjense que este tema, y cuando decimos las personas o los hermanos que nos ponemos aquí, decimos, lo venía en mi corazón. Este tema me resonaba desde hace bastante tiempo, hermanos. De cierto os digo. Y en el Evangelio de Juan es el único evangelio donde se menciona esta expresión como tal. De cierto te digo. En otros evangelios dice, de cierto te digo, nada más. En verdad os digo, en algunas ocasiones. Pero el Evangelio de Juan, y conforme a lo que uno va leyendo, dice que aparece 25 veces esta expresión, de cierto os digo. Cuando yo leí esta palabra y he leído, y yo sé que usted, si le preguntara a usted, complete este versículo, de cierto os digo, yo sé que tal vez tiene uno usted de memoria, usted es, de cierto os digo, 25 versículos, hay 25. Y el propósito de la palabra de Dios es hablarnos incondicionalmente en el momento adecuado. Pero muchas veces nosotros aislamos un versículo y lo hacemos nuestro sin tomar en cuenta el contexto del cual ha sido especificado en la Escritura. Y eso cuando leemos la palabra, y usted, yo sé que le estudia y espero que le estudie usted también, que le pida al Señor conocimiento. Tal vez vamos a mencionar unos 3 o 4 en esta enseñanza, si nos queda tiempo. De cierto os digo.
pero son específicos para cierta persona en cierto momento, pero lo hacemos nuestro. Amén. Esto es al principio de este evangelio. Y yo miro todos que somos cristianos en este lugar, no miro amigos, habrá amigos, no miro amigos. O sea, ya tenemos un poquito digamos, tiempo en escuchar palabra de Dios, pero el amigo natural, y me acuerdo cuando era pequeño yo, de que mi hermana salía en una pastorela, no sé si se acuerda, yo creo que la mencioné yo, que salía en una pastorela, mi hermana, y la pastorela eran pasajes de la Biblia. En esa pastorela que mi hermana estaba, salía la creación de Adán y Eva cuando fueron expulsados, ¿no? Era un grupo, uno era Adán, otro era, mi hermana le tocaba ser María, y siempre salía ese pasaje del nacimiento de Jesús. Y los evangelios anteriores comienzan su narración con esto, con la descendencia, la genealogía y el nacimiento y el Belén y la travesía y que nació en un pesebre. Pero Juan comienza de manera diferente. Yo sé que usted lo ha notado, ¿verdad que sí? Juan comienza con, y usted lo ha leído, dele vuelta a la paginita, sí creo que en una paginita anterior está usted. Cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Le lee usted este versículo a alguien que no conoce al Señor, no le va a decir mucho, ¿verdad que sí? Como el verbo, ¿quién es el verbo? ¿En el principio de cuándo? Pero a nosotros nos va a hablar el Señor esta noche de manera personalizada, y esa es mi intención, que el Señor nos use para hablar de manera personalizada. Amén, gloria sea al Señor. Amén. Así es que Juan comienza de manera diferente y enseña de manera diferente cada uno de estos versículos. Y vamos a ir despacito cuando dice en el versículo 43, y le dijo, y el día siguiente quiso ir Jesús a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe recibió la palabra directamente y obedeció. Pero Felipe, emocionado, así como cuando usted aceptó al Señor, quería compartir lo que había encontrado, ¿verdad que sí? Y al igual que los líderes, colíderes y hermanos que estamos en las reuniones familiares, queremos que ese tesoro que hemos encontrado lo podamos transmitir a otras personas. Queremos que ese tesoro que hemos encontrado lo pueda compartir y comprender las demás personas. Y nosotros decimos que hacemos la obra de Dios y la hacemos, gloria sea al Señor, pero tenemos que luchar contra la respuesta que el amigo va a poner. Porque el amigo va a reaccionar como reaccionó al que invitaron un momentito. Sí. En el 44, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como así como profeta Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él esperaba la misma respuesta de alegría que él sintió cuando Jesús lo llamó, porque no dudó, lo siguió. Pero Natanael, ¿qué le dijo? De Nazaret va a venir algo bueno. Sí. Va a venir el hermano que predica, que es de La Unión. Por decir un lugar, ¿no? El hermano que es de Guatemala. Y de Guatemala y usted llega donde el amigo y le dice al amigo, al vecino, va a venir el loco de la celda número, ¿qué era? Número 8. Un loco predicando. Sí. Cuando nosotros hacemos la invitación, al igual que Felipe, vamos a encontrarnos con esa barrera que el amigo va a poner. ¿Y quién es ese? Y lo sorprendente es que ellos eran judíos y habían sido educados con las profecías. Lo estaban esperando ellos. Y Felipe estaba convencido, pero Natanael todavía no. Él tenía un prejuicio porque conocía probablemente hasta los papás. Pero mira, si es el hijo de José y María de Nazaret. Sí, tenemos que romper ese prejuicio nosotros. Y vamos a ir a más adelante. Pero Natanael decide ir. Y le dice, ok, vamos a ver, le dice. Natanael le dijo, de Nazaret, en el 47, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Reconoce de dónde viene, quién es. Y Jesús,
cada palabra que él dijo era un acierto. Natanael creía en lo que se le había enseñado, pero estaba renuente a pensar que ya había llegado el Salvador. El que no conoce al Señor, el amigo que no conoce a Dios, sabe que Dios existe, pero todavía no lo ha conocido. Tiene que permitir que el Señor obre en su vida, porque el Señor nos llamó primero, decirse la palabra, que nosotros lo queremos, lo amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y hasta que el amigo no comprenda eso, el amigo no va a comprender el verdadero llamado que se le hace. Y por eso nos esforzamos nosotros, como lo hacemos, a seguirlo invitando una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y si ese amigo que usted estaba invitando, que usted estaba orando, que usted ha estado pidiendo por él, viene otra reunión o otra iglesia cuando se predique a Cristo como Salvador, se lo lleva, usted siéntase alegre. No diga usted, me lo quitaron, ay, yo lo había trabajado a ese varón, ya estaba solo de mover el palito, decimos nosotros, pero ya estaba blandito para que cayera, y aquel vino a ganármelo. El Señor sabe para dónde lo va a llevar, porque tal vez Él va a trabajar, gloria a Dios, Él va a trabajar con los talentos que tiene en otra obra de Dios. Así es que no desmayemos nosotros. Y seguimos cuando dice, Natanael tuvo que comprender y bajar, dice, y bajar de lo que él se creía que era. Porque le preguntó, ¿y dónde me conoces? Le dice, desde que estabas debajo de la higuera. Cuando encontramos nosotros con el Señor sabe desde dónde lo conoce a usted. Desde el principio de los tiempos, desde el vientre de nuestra madre nos conoce el Señor. Gloria a Dios, desde ahí nos conoce el Señor. Amén. Y le responde Jesús. Y cuando le explicó que lo había visto, entonces le dijo, Rabí, eres el Hijo de Dios de Israel. Y en el 51 dijo, de cierto te digo, que de aquí en adelante verás abierto el cielo y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una referencia a lo que él iba a ver, a la grandeza de Dios. Cuando fue bautizado Jesús, descendió en forma de paloma el Espíritu Santo, y los que estaban ahí fueron testigos de eso y les sirvió para creer más. Nosotros que estamos en la iglesia y vemos milagros, y el Señor mismo obra milagros, nosotros vemos la obra de Dios en nosotros. Pero ¿qué hace falta para ver eso? Que nosotros abramos nuestro corazón. Cuando le habló el desierto, es cierto, te digo que a partir de aquí Dios nos habla, y a partir de ese momento nosotros, si podemos creer en Él, vamos a ver obras grandes en nosotros. Aleluya, gloria sea al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Un poquito más adelante, en el capítulo 2, versículos 23 y 25. Esa porción, mi Biblia titula Jesús conoce a todos los hombres, hombres y mujeres. Ya sabe que cuando habla la palabra de hoy, hombres y mujeres. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en el nombre de Jesús, viendo señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Evangelio de Juan dice señales a los milagros que él hacía. La Biblia no especifica cuántas señales hizo durante esa fiesta de las Pascuas, pero comenzó a crecer o a ser conocido Jesús por las señales. Y volvemos al mismo otra vez. Cuando la Biblia en el Evangelio de Juan dice señales, habla de los milagros. ¿Para qué sirven las señales en la carretera? Para decirle para dónde va esa carretera, ¿verdad que sí? Y yo le voy a compartir algo. La primera vez que yo vine a Virginia, a Maryland, Virginia, hace ya un poquito de años, yo tenía que ir a la ciudad de Hagerstown. No sé si usted conoce. ¿No conoce Hagerstown? Está en Maryland. En la 495 hay una señal que dice Hagerstown. No dice qué tan lejos está. Y si usted conoce dónde estoy hablando,
De la 495 para Hagerstown hay por lo menos una hora de camino, por lo menos una hora de camino, de la 495. Pero cuando yo vi la señal, Hagerstown, dije, ya llegamos, dije yo. No, no. Las señales que Dios va a poner a nosotros, los milagros que Él hace, van a ser indicaciones, señales que nos van a llevar al destino que Él nos quiere llevar. Gloria a Dios, porque ¿cuántos hemos recibido milagros del Señor y seguimos adelante? Eso es lo que Dios quiere. Y el Señor conocía, conforme nos explica en esta palabra, de que muchos veían señales, pero Él conocía hasta dónde llegaba la fe que ellos tenían. Ya recibieron, se van. Dios con su misericordia obraba, pero el Señor conoce nuestros corazones. ¿Cuántos hemos recibido señales del Señor? Dígame amén, se ha recibido un milagro del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya llegó usted a su destino? ¿Ya llegó usted a su destino recibiendo la señal? ¿Cuántos le hemos orado por lo que sea? Y si digo una cosa, tal vez lo va a tomar muy personal, no voy a decir nada. Pero por lo que usted le clamó al Señor y el Señor se lo dio, usted sintió una gloria maravillosa y dijo, papá, gracias porque tú me has escuchado, porque tú eres bueno, porque sé que me amas. Usted le dice, Señor, pero ya llegó a su destino, gloria sea al Señor. No ha llegado al destino todavía. Tenemos que seguir adelante porque eso es lo que el Señor quiere, que sigamos adelante. Y dice, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Llévese esto usted. Dios nos conoce en lo más profundo. Sabe lo que hay dentro de nosotros. La intención con la que hacemos las cosas. Dios nos conoce tan profundamente que nos va a hablar en este momento, a mí y a usted, dónde estamos delante de Él. Las señales sirven para eso, para llegar a un destino. Y Dios en su misericordia tiene señales para nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Y vamos a avanzar un poquito más al siguiente, de cierto es cierto os digo. Creo que para mí este es de los más conocidos y vamos a ir despacito. En el capítulo 3. Mire cómo termina el capítulo 2. Pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Conocía el Señor a Nicodemo? ¿Sí? ¿Lo conoce a usted el Señor? Sí. Amén. Nos conoce perfectamente. Gloria al Señor. Amén. Vino Jesús de noche. Pero vamos a ir los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Los fariseos era el grupo religioso que dominaba en ese tiempo Israel. Fariseo, según los estudiosos, quiere decir puro. Quiere decir estudiado. Quiere decir santo. Quiere decir separado. Porque ellos se denominaban como tal. Ellos creían en la salvación por medio de las obras. Porque no había venido la enseñanza que era a través del sacrificio del Señor. Y estaba bien. Pero eran demasiado legalistas. Y cuando Nicodemo llegó a visitar al Señor, dice que llegó de noche. Muchas explicaciones puede haber por qué. Primero porque él, creyéndose maestro de la ley, sabiendo las señales que el Señor estaba haciendo, en su corazón le despertó. Algo bueno tiene que tener este hombre. Pero yo soy maestro de la ley. Y él es un carpintero de Galilea. No ha ido al instituto bíblico. ¿Qué sabe él conforme a lo que yo sé? ¿Para qué voy a ir a preguntarle yo si yo soy don Nicodemo? ¿Ah?
Dios va a usar personas llenas del Espíritu Santo para que nosotros aprendamos. No importa el conocimiento que tengamos, y gloria a Dios si usted lo tiene. Yo humildemente leemos y se nos queda un poquito, pero del Señor viene la gloria. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Y dice, vino Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le llama Rabí, maestro. Sabemos, tal vez él se puso a platicar con los que estaban junto con él, ¿no? Y han visto las señales que él hizo y tenían curiosidad por lo que él estaba haciendo, por lo que él iba a hacer. Amén. Pero le costaba aceptar porque llegó de noche a escondidas. Amén. La gloria sea al Señor. Y no todo el que cree en el Señor o que confiesa, así como Nicodemo lo dice, ¿no? De que él conocedor de la ley, no todo el que ha conocido al Señor dice que tiene la verdad, porque dice la palabra también, dice que no olvidemos también que hasta los demonios tiemblan y creen, ¿verdad que sí? Santiago 12:19. Juan ilustra el hecho de que no todo el que dice creer es un auténtico creyente. Y cuando hablamos de que estas personas reconocían que Jesús o que las cosas que él hacía venían del Señor, es porque sabían, y en algunos casos, y aquel que había estudiado había comprendido de que había sido profetizado, de que los sordos oirán, los ciegos verán, los cojos saltarán como corderitos, dice. No está en Isaías. Sí, es profecía. Y usted conoce la porción de el paralítico del estanque, ¿verdad que sí? Porque ellos tenían cosas en contra del Señor. Y si usted conoce la historia, sabe de que había pasado 38 años postrado. ¿Cuántos de esos fariseos llegaban a ayudar a las personas a ese estanque? Si una persona ha pasado 38 años en un solo lugar, yo lo habían conocido. Y usted sabe que el Señor Jesús llegó a visitar el estanque en el día de reposo. Jesús sabía que era el día de reposo y él sabía perfectamente lo que iba a hacer. Y habló con él. Y cuando lo vio, le preguntó: ¿quieres ser sano? El paralítico en ese momento lo que le dijo es: nadie me mete al agua. Jesús ni pensaba meterlo al agua porque él tenía el poder para hacerlo. Pero lo estaba preguntando. El paralítico probablemente no sabía quién era Jesús porque había estado 38 años postrado ahí. Tal vez no le habían llegado las noticias todavía de quién era Jesús. Porque si hubiera conocido quién era Jesús, probablemente no le hubiera respondido: es que no hay quien me meta al agua. Probablemente si él hubiera sabido de que Jesús tenía el poder para sanarlo, directamente se lo hubiera dicho. Eso le pasa al amigo cuando no conoce el poder de Dios. Y Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Jesús sabía que era el día de reposo y sabía que para los legalistas tomar el lecho podía haber sido tomado de forma incorrecta. Pero Jesús tenía una intención directamente para decirle eso a él. Que los fariseos se dieran cuenta de que ellos ponen más atención a las cosas menos importantes y le dan menos atención a las cosas que sí valen la pena. Si lo hubieran conocido 38 años postrado y lo hubieran caminando con el hecho, ¿qué hubiera sido la respuesta de un buen cristiano? Te curaste. Y no fue: ¿qué haces cargando tu lecho? Le quitaron la importancia al milagro del Señor por anteponer la mentalidad humana de cómo tuvieran que haber sido hechas las cosas. Y tal vez hubiera dicho: hubiera regresado el lunes, Señor. Domingo no se hacen milagros. Sábado, gracias, hermano. Sábado no se hacen milagros. Y a propósito, antes que y este es un dato que yo había escuchado.
¿Saben ustedes que en Israel, pues el día de reposo es el día sábado? La agenda de los que son muy religiosos, las agendas o los calendarios, no tienen el día sábado. No aparece. Para que usted no pueda apuntar nada en su calendario. Tiene ¿verdad que usted tiene calendario usted? Y ahí apunta la cita. Cita con el dentista a las 4 de la tarde. El día miércoles. El día sábado, cumpleaños de fulanito. El día sábado vamos a ir al... ¿Sí? Ellos no tienen ese sábado, o sea, que lo apartan totalmente. Pero volvamos al tema, hermanos. Ya me... Pero entonces los fariseos, cuando entrevistaron al paralítico postrado 38 años, y yo puedo imaginarme a alguien que no se ha movido por 38 años, cómo estarían los músculos de las piernas. Pero el Señor lo hizo que se caminara y que cargara su lecho. ¿Sí? Y que cargara su lecho. Gloria sea al Señor. Dios es un Dios de lo maravilloso. Y avance conmigo unos capítulos más adelante, hermano, y léalo conmigo. Amén. En el versículo 11 del capítulo 5, y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y él no sabía quién había sido. Todavía, aún después de haberlo sanado, no sabía quién era. Pero se da cuenta, en lugar de maravillarse, criticaron. Cuando el borrachito o el ladrón o la persona que tiene mala fama, especialmente en pueblos pequeños, se regenera, lo primero que va a aparecer es a ver cuánto dura. Por algo está haciendo eso. No es así nomás. En lugar de gloriarse, gloria a Dios, que mira que estás caminando, mira, gloria a Dios, aleluya, y gloria al Señor, aleluya. Y el mismo Señor, se lo va a hacer al Señor, déselo al Señor, porque de Él es la gloria y la honra. Y este era el grupo de los fariseos, del grupo de Nicodemo, que fue a verlo en el capítulo anterior. ¿Sí? Y ellos sabían, y si usted estudia un poquito más adentro, dice que les es permitido hacer trabajo en cuanto sea para una emergencia o para una misericordia. No es que no esté permitido, porque el Señor mismo dice: ¿quién de aquel que su oveja cae en un pozo en el día de reposo no va y la saca? Eso le era permitido. Pero a sacar ganancias es lo que no hacían ellos que sea permitido. Amén. Volvamos al capítulo 3. Amén. ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Ya vimos el capítulo 3, versículo 2, cuando vino de noche. El comienzo del 3, ¿qué es lo que dice? Jesús le respondió, y aquí viene lo que le decía yo, que es del versículo que usted más se va a acordar. De cierto, es cierto, os digo, en el versículo 3:3, ¿qué le dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Le había preguntado algo Nicodemo? No le preguntaba nada. Y volvemos al versículo del capítulo anterior. Jesús conoce lo que hay dentro del hombre. Jesús va a tener respuesta para usted y para mí sin que nosotros podamos elaborar la pregunta. Jesús tiene algo preparado para usted, sabiendo de que usted va a tener la respuesta correcta siempre de Jesús. Nicodemo le llamó rabí, reconocía y le dijo: sabemos que solo el que está con Dios puede hacer las cosas que tú haces. No era ninguna pregunta, lo estaba elogiando. Pero ¿qué es más importante que las señales que podamos tener nosotros en este lugar? La salvación de nuestra alma. Ellos creían, los fariseos creían en el Señor, y ellos mismos esperaban al Mesías, pero les costaba pensar de que Jesús lo fuera por falta de fe, porque el Señor no había tocado esos corazones. Tocó el corazón de Nicodemo
Y le contestó, y le respondió, no le había preguntado, y le respondió: de cierto, yo te digo, realmente Nicodemo no había hecho la pregunta, pero el Señor estaba viendo la idea de nacer de nuevo, encerraba mucho más de lo que Nicodemo pensaba en ese momento. Tal vez no era la respuesta, no era la pregunta que Nicodemo llevaba, pero el Señor le dio la respuesta que necesitaba. ¿Sí? Nacer del agua y del Espíritu. Para nosotros es claro porque sabemos de que el Señor se bautizó y tenemos que descender al agua, pero nacer del Espíritu para él era un concepto bastante nuevo. En el versículo 4 Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Inteligente Nicodemo, ¿verdad que sí? Muy inteligente, muy estudiado, pero algo tan sencillo para usted, porque el Señor ya le dio el conocimiento sobre eso. Él no lo conocía. Nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo para el Señor en este lugar? Gloria sea al Señor. Nicodemo conocía palabra, pero no había nacido todavía. No había nacido para el Señor todavía. Y usted que está en este lugar, que conoce al Señor, estoy seguro que en su corazón ya sabe que usted ha sido regenerado, ha sido cambiado, ha sido purificado, lavado con el lavamiento de la palabra, dice el Señor más adelante. El lavamiento de la palabra quiere decir que usted ya ha sido enjuagado y está limpio delante del Señor, porque ha nacido de nuevo. Nicodemo seguía pensando: ¿para qué yo tengo que nacer de nuevo? Si yo soy judío, el pueblo de Dios, descendencia de Abraham, del pueblo escogido del Señor, pero todavía no había nacido de nuevo. Y el Señor Jesús es muy fácil con su palabra, ¿verdad que sí? Nuestro Jesús es muy fácil con su palabra cuando Él dice: es simple, tenemos que enterrar al viejo hombre y nacer de nuevo. Y los hermanos que van a bajar las bautismales, y usted ya ha escuchado esta predicación, ¿qué representa el nacimiento en el agua? Es cuando sepultamos al viejo hombre y el nuevo hombre renace nuevamente. Gloria sea al Señor, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Dice, este nacimiento en el Espíritu tiene que ver con la regeneración. Tito en su capítulo 3 versículos 5 y 6 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como lo pensaban los fariseos, que a través de los sacrificios que se hacían, a través de las obras, a través de seguir la ley, no había nacimiento dentro, porque hacer cosas es fácil, ¿verdad que sí? Venir a la iglesia es fácil, tener presencia física, y lo digo como miembro de la iglesia, tener presencia física sentado en esa silla es fácil. Podemos venir todos los días a la iglesia, podemos venir la semana de oración completa, podemos tener las llaves de la iglesia, pero si la regeneración no ha venido de adentro, somos como címbalo que retiñe nada más. Somos físicamente en este lugar. Dios lo que quiere que nos llevemos esta noche es que nos recordemos qué quiere decir un cambio desde adentro, la regeneración. Tito 3 otra vez dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación, que es ¿en quién? En el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Cristo nuestro Salvador. ¿Qué verdad más grande encierran estos dos versículos? Que la hagamos nuestra, porque nos habla a la iglesia, le habla a Tito que enseñe esto a la iglesia en la cual estaba. Sí, que no es por lo que hagamos nosotros. Gloria a Dios por las obras que usted hace. Y le decía yo, la intención con la que usted va a venir es la que lo va a preparar y le va a dar la fuerza. Cuando usted venga dispuesto a servir al Señor, el Señor le va a dar la fuerza para hacer las cosas. Gloria sea al Señor, porque ya ha sido renovado usted.
Porque ya hemos sido renovados nosotros, porque ya hemos sido levantados, porque ya hemos sido regenerados. Lo que usted tenía desde adentro ha sido cambiado. ¿Se acuerda que hace poco dábamos esa enseñanza? Desde adentro. El Señor nos conoce desde adentro. ¿Sí? Y Él sabe lo que usted está pensando en todo momento. Sino por su misericordia, no por las obras que hagamos nosotros. Podemos venir todos los días, le decía yo. Podemos hacer todo, pero es por su lavamiento desde adentro, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu Santo? Usted lo recibió desde el momento que aceptó al Señor. Lo que tiene que hacer es evocar al Espíritu Santo, estar en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía nuestros pasos, el que le da a usted la sabiduría para responder lo que tenemos que hacer. Leímos el proverbio, ¿verdad que sí? El día lunes. Al final que decía, aún el necio cuando calla es tomado por sabio. Cuando usted quiere decir algo y sabe que no tiene que decirlo, cuente hasta 10 o hasta 20 o hasta 30. ¿A cuántos nos cuesta controlar eso? A unos más que a otros menos, gloria a Dios. Si le cuesta poquito, gloria a Dios. Si le cuesta mucho, hay muchas cosas que el Señor tiene que regenerar desde adentro. El cambio tiene que ser desde adentro. ¿Sí? La respuesta fácil, la respuesta rápida, la rápida ira. Hay que tener paciencia. El enojo, nuestro temperamento. Y seguimos un poquito más adelante. Eso era el 3:5. Y respondió Jesús y le dijo: es cierto que lo que no naciere del agua y el espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa condición la tiene el Señor. Y en el 6, ¿qué es lo que dice? Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, el Espíritu Santo va a estar con nosotros. Y es el que lo va a redarguir a usted. Y aquel que se ha alejado de Dios y ha conocido al Señor y se ha alejado, no puede estar bien en el mundo ya. Si usted se alejó algún tiempo del Señor, sabe a lo que me refiero. Porque el Espíritu Santo lo llama. Ya no es bueno mundano el cristiano, ya no es buen mundano. Ya no disfruta lo que antes disfrutaba como lo disfrutaba en el mundo. Porque sabe que el Espíritu Santo lo está empujando. ¿Sí? Y tiene la imagen y tiene la señal, tiene esa llamita, aunque la tenga minimizada, esa llamita del Espíritu Santo en su corazón. ¿Sí? Y aquí está la explicación de eso. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del Espíritu es. Si ya nos encontramos con el Señor, y tal vez usted puede pensar en un hermano que se ha alejado del Señor, y está alejado del Señor, no que se ha cambiado de iglesia, que sea el Señor, estoy por seguro que si el Señor viniera en este lugar, viniera en este momento, misericordia puede tener de ellos si se ha encontrado con el Señor. O si nosotros nos ponemos a orar que el Espíritu Santo obre, van a ser traídos nuevamente delante de nosotros. Y el Espíritu Santo va a obrar de manera que nosotros no podemos pensar, al traerlos a ellos, ya sea con lazos de amor o con lazos de dolor. ¿Cuántos queremos que el Señor nos trate con amor? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Porque el Señor también es tremendo. David decía que prefería caer en el enemigo que el Señor se enojara con él. ¿Sí? Sabía que Dios era misericordioso con él también. Amén. Este nacimiento, lo que es nacido de la carne, el nacimiento del Espíritu Santo solo puede ser producido por el Espíritu Santo. Amén. Y en el 11 del mismo capítulo, de cierto es cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibiréis nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales y no creéis como creéis si los dijeres celestiales.
Nadie subió al cielo y descendió al cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Nicodemo ni se enteraba de lo que le quería decir el Señor en este momento. Nosotros sí ya sabemos. Le ponía el ejemplo que Nicodemo conocía de Moisés cuando estaban en el desierto, que con solo levantar la imagen de la serpiente y lo mordía la serpiente, con verla únicamente se curaban, no se morían. ¿Qué poder de Dios más grande para los israelitas en el desierto que con ver a la serpiente podían ser curados de esa mordedura? Gloria al Señor, aleluya. Sabemos que eso es, gloria al Señor, eso es un adelanto de lo que el Señor tenía para su crucifixión, que fue levantado, y nosotros por ese sacrificio podemos ser salvos con levantar nuestra mirada al Señor Jesús. Gloria sea al Señor, que ya no está en el madero porque sabemos que resucitó, pero esa fue la representación. Y estoy seguro que esta conversación Nicodemo se acordó cuando el Señor fue crucificado y fue levantado en ese madero. ¿Se da cuenta cómo el Señor a través de su palabra es perfecta? Si nosotros lo podemos creer, y lo creemos porque lo hemos comprendido, porque el Señor nos ha quitado esa venda de los ojos. Solo el Espíritu de Dios puede obrar en el hombre, cambiándonos de manera radical. Solo el poder del Espíritu de Dios puede obrar en el hombre. Programas pueden haber de rehabilitación, ¿verdad que sí? Los que han tenido vicios, alcohólicos anónimos, ¿verdad que sí? Deja de tomar, pero fuma muchísimo. Le va, quizás igual, no sé. No sé. Este cambio que nos convierte en hijos de Dios. ¿Para qué queremos cambiar nosotros? Para que el Señor nos adopte como hijos. A través de su Espíritu somos adoptados como hijos. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿qué es lo que dice? Yo sé que se lo puede de memoria. Mas a todos los que le recibieron. Todos es todos. Desde que fue escrito esto, desde antes de esto escrito, y los que falten todavía. Mas a todos los que le recibieron. Ahí cabemos todos. Y en este mundo, el engaño mayor es que Dios nos va a aceptar como somos. Dios ama a aquel que está confundido en cualquier sentido y que niega la verdad de Dios. Pero la palabra es clara cuando dice a todos los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo aquel que ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Salvador, que sabe de que fue levantado y murió por usted y por mí personalmente, los cuales son engendrados, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Nicodemo le preguntaba cuando el Señor le dijo, nacer de nuevo, ¿puedo acaso un hombre adulto meterse en el vientre de la madre nuevamente? No ocupa eso, Nicodemo, no te preocupes. Ya no cabemos. Ya el niño cuando sale ya no cabe de regreso. Sí, el niño en el estómago de las madres, Dios me la bendiga, las madres, cuando el bebé sale como que se infla. Los míos, el que pesó menos pesó 9 libras y media. No sé el suyo cuánto pesó, pero yo me imagino 9 libras. Si lo quisiéramos meter en eso, ya no cabe porque ya se estiró, es increíble el poder de Dios. No son engendrados de sangre ni de voluntad de Dios,
ni de voluntad de varón, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. La voluntad de Dios nos tiene a nosotros en este lugar. Gloria sea al Señor. Y no seamos, gloria sea al Señor, no seamos como Nicodemo cuando él dijo al principio, sabemos que solo quien está con Dios puede hacer las señales que tú haces. Sí, sabemos, es como el grupo de personas, no, por ahí andan diciendo, por ahí dicen que, ¿dice quién? Nicodemo al decirle sabemos, como que está poniendo responsabilidad en el grupo, ¿verdad que sí? No le dijo, sé que solo quien está con Dios puede hacer las cosas que tú haces. Eso demuestra seguridad. Cuando usted le dice, yo sé que quien está con Dios puede hacer las cosas que tú haces. De la misma manera, gloria sea al Señor, tenemos que venir y confesar al Señor, sé que solo tú tienes palabra de vida eterna para mí, porque tú me has rescatado a mí. La iglesia sabe que el Señor es, no, yo se haga suya esa palabra, y cuando lea esto nuevamente dice, porque yo he recibido, porque yo te he recibido, porque he creído en tu nombre, Señor. Yo he recibido la salvación porque he creído en tu nombre. Y no es porque yo haya querido, no es porque yo trabajo en la iglesia, no es porque yo tengo X posición en la iglesia, porque soy líder, porque soy del grupo de alabanza. No es por eso, es por la misericordia que Dios tiene con nosotros. Y Él nos va a hacer obrar delante de Él, aleluya, sino por la voluntad de Dios, aleluya. ¿Cuántos hemos creído que por la voluntad de Dios somos salvos? Yo sé que está aquí, lo puede creer. Yo sé que estamos renovando ese compromiso porque ya nacimos de nuevo, porque el Señor nos ha librado, nos ha limpiado. Hemos nacido a través del Espíritu Santo, hemos creído. Y las señales que Dios tiene nos siguen sirviendo para no desviarnos. Necesidades va a haber. Pobres siempre va a haber, dice el Señor, ¿verdad que sí? Yo sé que trabajamos y le pedimos. Nos respondió la petición de esta semana, viene otra la siguiente semana. Y le respondió esa, viene otra todavía. Porque siguen siendo las señales que Él está usando para que usted no se desvíe de la meta principal que es delante de nuestro Señor. El tema era de cierto os digo. Y este no es un versículo bíblico, pero de cierto el Señor me habla a mí en esta noche para decirle, no desmayemos, porque Él está con nosotros. No importa lo que estemos pasando, el Señor está con nosotros. Haga lo suyo. Diga, no importa lo que yo esté pasando, el Señor está conmigo. Porque yo no sé lo que está pasando usted, pero el Señor sí lo sabe. Yo no sé qué necesidad tiene usted, pero el Señor sí la sabe. Puede que tengamos bienestar económico, pero nos falta otra cosa. Puede que tenemos necesidad económica, pero está usted sano, está usted contento, sus hijos están bien, están en la iglesia, están creciendo, vamos para adelante, seguimos haciendo la obra de Dios. Dios sigue estando con nosotros. Gloria sea al Señor. Pongámonos de pie, amado hermano. Pongámonos de pie.